Hola, queridos hermanos. Después de haber tenido un poquito de vacaciones, vamos a continuar con los temas de apologética. Ya hemos visto del primer nivel la idolatría, hemos visto el Papa, donde dicen los hermanos separados que es el anticristo. Hemos visto la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y se los compruebo, donde ellos mismos están manejando, son 70.000 sectas a nivel mundial. El purgatorio, ya lo vimos. Los que gusten ver los temas, ahí los tengo en el mismo canal de YouTube o en mi página web. Igual, vamos, el sacerdocio católico, ¿cómo es el sacerdocio católico? Y los hermanos de Jesús o la virginidad de María se llama. Ese es el tema, los temas que ya hemos visto. Son 6 temas que ya hemos revisado. Entonces, pues vamos a ver ahora los hermanos protestantes cómo nos dicen y nos llama mucho la atención en relación a que un hombre no puede perdonar pecados. Y todo esto nos lo hacen ver para todos los hermanos católicos, que no sabemos o que no saben o que no están enterados y en vez de estudiar la palabra del Señor, se empiezan a hacerles caso y eso sí es muy bueno, ¿verdad? Todo lo que les dicen los hermanos protestantes, todo lo que lo dicen nos vienen a decir, inclusive hasta los niños chiquitos o los niños de catecismo, ya muchas veces ya traen sus propias ideas en donde, no, pues yo no creo en Dios o yo no creo que se pueden perdonar los pecados y porque el Padre va a perdonar los pecados y muchos de esos. Entonces también aquí los catequistas deben de poner mucha atención porque en base a estos temas, pues pueden ustedes apoyarse para los temas que ustedes dan a los niños o a los papás o a los retiros. Aquí les tengo vistas, pues, me gustaría que tuvieran ustedes las Sagradas Escrituras. Yo utilizo la Reina Valera de 1960, es la que estamos viendo, la de los hermanos protestantes, y estoy viendo la Biblia de Jerusalén, de nuestra Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué dicen los protestantes que nosotros no debemos de confesar nuestros pecados ante ningún hombre? Entonces, en la Biblia dice que no dice nada, que no viene de donde hay un confesionario. Dice, la confesión ante un sacerdote no aparece en la Biblia, hay que confesar los pecados directamente con Dios. Entonces, dice que el único abogado que hay es Jesucristo. En la primera de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vayan tomando apuntes. Hermano, vayan tomando apuntes, vayan revisando bien, no es nomás para que lo veamos, sino que lo estudiemos y poder dar razones para que nosotros tengamos la seguridad de que nuestra iglesia estamos bien. Argumento protestante. Jesús es nuestro único mediador. Un hombre pecador no puede perdonar los pecados de otro. ¿Sí? Nótese que el texto habla de intercesión, no de un proceso de confesión que Jesús sea un abogado. No elimina que él use instrumentos humanos. Bueno, esto es una manera en que se maneja. El argumento número 3, la parábola del publicano, en donde está el publicano y en Lucas 18:9-14 nos dice que el publicano oró directamente a Dios, no necesitó intermediarios. Eso dicen los hermanos protestantes, no nos perdamos, o sea, es lo que dicen ellos. Y a usted le va a decir, si confesamos nuestros pecados a Él es fiel en perdonar nuestros pecados. Aquí lo dice y nomás basta con creer en Jesucristo, ¿verdad? Y con eso serás salvo. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, dice, no, no dice que ante un sacerdote, por lo tanto, en la confesión es directamente con Dios. Y si una persona, imagínese usted una persona que se cambia de religión y se va con los protestantes, pues ya pierde la absoluta beneficio de la absolución de sus pecados. Entonces se va y quién sabe cuántos pecados se vaya a llevar cuando se muera. El texto tampoco dice claramente eh, directamente a Dios, solo dice confesamos a quién. Eso se determina con más contexto bíblico, o sea, eso lo vamos a ver ahorita. Nomás también vamos a ver que los argumentos en el Padre Nuestro nos dice, eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deudores en Mateo 6:12.
Y también el rey David nos maneja aquí en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Obvio, sabemos que el que confiesa, que perdona los pecados, pues es Dios, ¿sí? No hay otro. O sea, hay que entender y hay que tener claramente que Dios es el que perdona los pecados. Pero fíjense cómo va el panorama. El argumento 7 de los hermanos protestantes dicen, maldito el hombre que confía en otro hombre. Es Jeremías 17:5. Por aquí dice, confiar en un sacerdote para el perdón equivale a confiar en un hombre. Entonces, pues somos malditos, según dicen los protestantes. Entonces, tenemos que tener una claridad en lo que nosotros hacemos. El argumento 8 solo Dios perdona. O sea, yo le estoy diciendo exactamente lo mismo. No estamos refutando que solo Dios perdona. Dios perdona. Era yo mismo el que tenía que limpiar tu rebeldía por amor de mí, por el amor de Dios. En el Salmo 103, Él es el que perdona todas las maldades. No estamos en contra, queridos hermanos, hermanos separados. Dios es el que perdona los pecados, no hay otro. Argumento 9, el sacerdocio universal. Para los hermanos protestantes, el sacerdote levítico terminó con Cristo. Ahora Jesús es el único sumo sacerdote. Acuérdense que ya vimos lo del sacerdocio. Sí, acuérdense que ya vimos que hay dos maneras, el de Aarón, ¿verdad? El de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec, en donde Jesús toma el sacerdocio ya de Melquisedec. Todos los creyentes, sacerdotes, primero de Pedro, es sacerdocio, es universal, dicen ellos, que no hay sacerdotes ministeriales, y nosotros tenemos por ministerio al sacerdote, ¿verdad? Por eso sí somos sacerdotes nosotros, porque Dios dijo, también serás sacerdote, pero tú eres el sacerdote en tu casa, tú eres en tu familia. Sacerdocio quiere decir que influyes la fe para que tus hijos, tu familia crean en el Señor, ¿verdad? Pero el sacerdote ministerial, pues es el sacerdote donde ya lo ungen al sacerdote para que se llame por toda su vida sacerdote. Entonces, vamos viendo otro argumento. El Salmo 32 dice, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado, que no hubo ningún otro hombre que perdonara pecados, dicen los hermanos protestantes. Aquí lo dice claramente la Biblia. David confesó al Señor, no a otro hombre. El padrón común entre todos sus argumentos. Citan versículos, no hay mediador, rechazan la confesión. Los hermanos protestantes rechazan toda confesión. ¿Qué es lo que tenemos que responder? Pues vamos a ver, ¿verdad? Nosotros vamos a defender la Sagrada Confesión y el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que vamos a hacer, y lo vamos viendo a través de las palabras del Señor que nos está regalando en el estudio que yo tuve con el padre Luis Toro. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande aquí para que se vea. Bueno, ya esta es la introducción, fue ya lo que ya estamos viendo. Aquí sí hay algo importante. Muchos católicos hoy en día han abandonado el sacramento de la confesión debido a la influencia que han tenido de la doctrina protestante, la cual ha sido programada en las personas, y aunque no lo crean, está continua haciéndose su trabajo, pasando de comunidad en comunidad, contaminando la mente de las gentes y de los ateos, de los escépticos, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el propósito de Satanás, ¿sí? Aguas, aguas. Porque en base a todo eso y todos creemos, sí, es que vámonos con Dante de Gebel, vámonos con los protestantes, vamos, óigame, que acá, allá no, la religión no tiene nada que ver, vénganse, aquí son bienvenidos todos. No, queridos hermanos, aquí yo les estoy advirtiendo
y vamos a ver cómo está nuestra situación. Ya vimos la razón protestante, por eso vamos a ver un poquito más. ¿Habla la Biblia de la confesión de los pecados ante un sacerdote? Sí, sin ninguna duda. Eso es lo que vamos a ver. ¿Registra las Sagradas Escrituras que los sacerdotes tienen toda potestad de perdonar los pecados? Sí. Hay que decirles sí tienen, con la seguridad. ¿Es el querer de Dios que las personas confiesen sus pecados directamente al cielo en lugar de un sacerdote ministerial? No, no, no. Pues la Biblia no lo dice por ningún lado, eso es lo que vamos a ver. Sí, eso es lo que vamos a ver. Ya vimos ahorita la primera de Juan 2:1, ¿sí? Vamos a verla en mi resumen que tengo aquí. Aquí está, primera de Juan, la confesión de los pecados. Este es el tema, apologética nivel 1, confesión sacerdotal. Hijitos míos, estas cosas solo las escribo para que no pequen. Y si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre. Eso es lo que dicen los hermanos separados. Ahí está. Si pecamos, aquí está, dice la palabra de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Él va a luchar por nosotros. Él va a luchar por nosotros. No estamos en desacuerdo. No estamos en desacuerdo, hermanos. No estamos en desacuerdo. Tenemos un abogado que es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces hay otra parábola de la del fariseo en Lucas 18:9-14, en donde dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No estamos en desacuerdo, estamos bien. Él empezó a descargar sus cargas ante el Señor y le pidió perdón a Dios, pero esto es suficiente, esto es suficiente. Sí, acuérdense, estamos hablando de lo de antes, en el Antiguo Testamento, inclusive también había esos perdón de los pecados cuando Juan el Bautista estaba bautizando y el bautismo de Juan era para conversión y también ahí mismo estaban confesando sus pecados, dice la palabra del Señor. Sí, o sea, no es nomás de Jesucristo para acá, sí, desde antes ya había algo del perdón de los pecados, pero aquí vamos a centrarnos en Jesucristo y porque ellos se centran en que tenemos un abogado, sí, y con él tenemos ya todo, correcto. No estamos en desacuerdo, estamos de acuerdo que tenemos un abogado y que el que se enaltece pues será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estamos de acuerdo. Y el perdón de los pecados, Dios verá las cosas de nuestro corazón si realmente es cierto que estamos pidiendo por nosotros. También Jesús en la oración, cuando oren, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Bueno, que ores tú solito, te está diciendo. Esos son los argumentos de los protestantes. La Reina Valera de 1960, primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos a toda humildad. ¿Dónde dice que un sacerdote? ¿Dónde dice? Ahí, eso es lo que nos hacen ver ellos. ¿Dónde dice? Sí, nosotros le podemos decir esta lectura, si confesamos nuestros pecados, pero a Dios, porque acá está, te metes a tu cuarto, en tu aposento, y ahí le dices a Dios tus pecados. Tienen miedo de decir sus pecados, sus pecadotes. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Por eso se van a donde les dan cabida, ¿verdad? Para que ustedes mismos se sientan cómodos, ¿verdad? Aquí no hay que decir nada, aquí hay que seguir adelante. No, la Reina Valera nos dice también: y perdonamos nuestras deudas en el Padre Nuestro.
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Correcto. Entonces vamos a ver ya todo los argumentos de los protestantes. Amén. Todos los argumentos de los protestantes. Ya nos llevamos acá donde está el Padre Nuestro. Sí, ya me brinqué hasta acá. Y en el Salmo 51 también ten piedad de mí, oh Dios, de tu bondad. ¿Se confesó con un sacerdote? Pues no, no se confesó con ningún sacerdote. De la misma manera, los hermanos separados sostienen que el cura es un hombre, no es un Dios, es un pecador como todos los hombres. La mayoría de los hermanos esperados evitan llamar sacerdote a una persona que prefieren usar la palabra cura. Para ellos el sacerdote solo existe en el Antiguo Testamento, por eso les hice ver ahorita que ya estamos viendo el Nuevo Testamento y vamos a centrarnos en el Nuevo Testamento para que los protestantes, pues como se basan a esto, también no haya confusión. Pero también en el Antiguo Testamento hay argumentos. Dice otra cita en Isaías 43:25, era yo mismo el que tenía que limpiar tus rebeldías por mí y no recordar tus pecados, dicen los protestantes. ¿Dónde estaba el sacerdote? Aquí le está diciendo a Isaías, Dios mismo, yo tuve que limpiar tus rebeldías. Y así el Salmo 103, y así nos vamos a la primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos unos a otros y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acaba de decir que no es con el sacerdote, tiene que ser con Dios. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién los perdona? Dios. Amén. Estamos de acuerdo. Dios perdona los pecados. Pero y aquí hay una situación, es donde están confundidos, hermanos, donde como todo esto lo dice, pues claro, o sea, yo creo que el sacerdote, el padre o un hombre, cualquier persona, no tiene la capacidad como para perdonar por sí mismo sus pecados. Miren, hagan de cuenta, yo hago oraciones de liberación. Si fuera por mí mismo, Jorge, que yo hago una oración y expulso a Satanás, saco a Satanás o espíritus malignos de una persona, entonces ¿usted cree que yo voy a poder? Pues claro que no, yo soy un simple mortal. Solamente yo le pido al Señor Jesús, haz tu obra, quita de esta persona ese espíritu de maldad, ese espíritu de iniquidad, ese espíritu de pecado, ese espíritu de prostitución, ese espíritu. Sácalo, Señor, tú tienes el poder. ¿Quién lo saca? Jesús. Padre Santo, Dios Todopoderoso, ilumíname, ayúdame. ¿Quién lo hace? Padre Santo. Yo únicamente estoy haciendo una oración. Yo hago una oración de sanación. ¿Quién hace la sanación? Yo. Yo no soy médico, por favor. Entonces, por eso dicen ellos, maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos de confiar en otro hombre, pero hay que ver qué es lo que dice. Estamos de acuerdo que el Padre está hay tres niveles. Cielo, el cielo y la tierra, ¿verdad? Y el infierno, por decir, en abajo, ¿verdad? Entonces, aquí en la tierra está Jesús. Jesús. Por eso pero en el cielo está el Padre. Después Jesús se va al Padre y está como abogado de nosotros. Hay que entenderlo así. Entonces aquí, ¿quién se queda? Vamos a ver nuestra razón católica. Obviamente todas las citas las ven equivocadas por los hermanos separados, porque las interpretan mal, nos dice el padre Luis Toro. Pues ninguna de ellas plantea una confesión directa a Dios. No lo dice ni siquiera, se utilizan los términos confesión directa de Dios, o sea, no dice que se confiesen directamente con Dios. Nosotros los católicos lo creemos porque es Dios quien perdona los pecados, es lo mismo que les estoy diciendo. Pues todos los pasajes citados en la razón protestante así lo enfocan y nosotros así lo creemos, solo que Dios utiliza la figura del sacerdote, el embajador de Cristo para perdonar los pecados. Amén. ¿Se fija?
Aquí estuvo Jesús y Jesús le dio la autoridad a los sacerdotes como embajador. ¿Por qué? Porque el que perdona los pecados es Dios, ¿sí? Y el Hijo de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver para no, déjame ver dónde dejé mis cosas que traía. Ver, un poquito. El sacramento de la reconciliación, amén. Es un encuentro con la misericordia de Dios. ¿Qué es el sacramento de la confesión? Es el sacramento de la penitencia, reconciliación o perdón. Es el medio instituido por Jesucristo para obtener el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. No es simplemente decir pecados, sino es un proceso completo de conversión del corazón que reconcilia al pecador con Dios, que reconcilia, agarren la onda aquí, reconcilia al pecador con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Entonces tenemos que tener un acto de contrición, una confesión de los pecados, satisfacción, o sea, la penitencia y una absolución sacerdotal. Ahí en eso llevamos estos cuatro, ¿verdad? La contrición, o sea, vamos a pedirle perdón porque nos duele que hayamos lastimado la relación que tuvimos con Dios, como cuando tenemos un problema con una persona, nos duele a veces tener ese problema y nos duele, y eso es lo que se siente, ¿verdad? Confesar que la hemos regado y después el sacerdote nos dirá, tienes que hacer esto como penitencia, una obra de caridad o rezar este Padre Nuestro, realmente que sientas tú todo lo que has hecho que estuvo mal. La absolución sacerdotal, después ahí ya nos da la absolución. Haciendo eso, ya quedamos libres de nuestra carga. Cristo instituye el sacramento, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, ¿sí? Bueno. La iglesia primitiva es lo que quería llegar. La práctica de confesar pecados fue establecida desde los inicios del cristianismo. Confesar, pues, mutuamente nuestros pecados y orar unos por otros para que seamos curados. En la primera de Juan, en Hechos también. En la evidencia histórica, estos versículos demuestran que la confesión de los pecados era una práctica establecida desde el inicio de la iglesia. Las primeras comunidades cristianas reconocían la necesidad de confesar los pecados como parte integral de la vida de la fe y búsqueda de la sanación espiritual. Amén. Entonces, ¿por qué confesarse ante un sacerdote? El pecado tiene una doble dimensión. Dimensión vertical, el pecado ofende a Dios, la dimensión horizontal hiere a la iglesia también. O sea, estamos teniendo una reconciliación. El sacerdote actúa con doble capacidad en la persona de Cristo para reconciliar y perdonar los pecados y como representante de la iglesia, como ministro de la comunidad. Por eso es un ministro, el sacerdote es ministerial. Principio bíblico de la mediación. Dios obra a través del instrumento humano, Moisés, los profetas, los apóstoles, o sea, siempre Dios ha actuado a través de las personas, ¿sí? Bueno, aquí hay muchas cosas que había sacado, pero se nos va a ir mucho el tiempo, así es que ya vámonos directamente otra vez para irnos a las lecturas, perdón, vámonos al estudio. Entonces, pues vamos viendo que nuestra relación católica ya tiene mucho que ver para, para obedecer a Jesús. Nosotros los católicos obedecemos la palabra de Dios porque está escrito que la confesión ante un sacerdote es muy verdadero. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. No existe cita bíblica que diga que no podamos tener intermediarios o representantes del Señor para lograr la reconciliación. Al contrario, nos dice que sí lo debemos hacer. Ahí está un hermanito pidiéndole, ¿verdad? El sacerdote no es para quien juzgarlo,
sino que simplemente el sacerdote escucha lo que el hermano trae en su corazón y le pide a Dios perdón por sus pecados, ¿verdad? Y el sacerdote, si nos ayuda, nos da la absolución, pero además nos puede orientar, si le pedimos al sacerdote, cómo caminar en la fe, porque está en la persona de Cristo, y en la persona de Cristo el sacerdote tiene que ayudarnos a reconciliarnos y a no volver a pecar y a hacer las cosas mejor. Obvio que toda la vida vamos a ser pecadores, pero que tratemos de pecar lo menos posible. Hay diferentes tipos de pecados, hermanos, también. Al rato lo vamos a ver. Juan 20, 21, 23. Esta es la cita clave que debería uno de aprenderse de memoria. Vamos a ver Juan 20, 21, 23. Vamos a ver qué nos dice. Aquí está. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me envió, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitéis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuvieran, les son retenidos. Esta es, acuérdense que es la Biblia Reina Valera. La Biblia de Jerusalén dice: a quienes les perdonen los pecados serán, aquí le dicen, le cambiaron las sociedades bíblicas, porque las sociedades bíblicas son de los hermanos protestantes los que hacen la Biblia y le van cambiando, cada vez tienen revisiones, por eso se manejan de la Biblia de 1960 y hay otra revisión después, hay muchas revisiones de la Biblia Reina Valera en donde van cambiándole un poco. Y ahí en esos cambios, pues es para que supuestamente la gente también entienda, ¿verdad? Pues sí, entiendan a la manera que ellos quieren, pero la verdadera palabra de Dios viene de otra manera. Así es que a los que perdonen los pecados, les son perdonados. Y a los que les retuvieron, les son retenidos. También nos dice que la elección de los 12 apóstoles, entonces llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y salen toda clase de enfermedades y dolencias, ¿sí? Les dio, ¿quién les dio? Jesús, Jesús. Por eso el que sana es Jesús, el que libera es Jesús, el que perdona es Jesús y el Padre. Sí, porque acuérdense que hemos visto que cuando dice Jesús es que el Padre y yo somos uno, y el que haga mi voluntad, el que cumpla mis mandamientos, vendré yo a morar con usted, vendré a morar en usted, y el Padre que está en mí moraremos con usted y seremos uno. Entonces, hermanos, aquí, si no hacemos la voluntad que dice Dios, que dice Jesús, que perdonemos los pecados, ¿verdad? Pues los hermanos, yo no sé quiénes podrán perdonar los pecados, ¿verdad? Si son los pastores, ellos no creo que hagan eso, no se ven porque ellos dicen que no se deben de confesar con un hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, ahí sí, porque la verdad, ellos no son sacerdotes ministeriales. ¿Quién los ha nombrado? ¿Quién los ha nombrado sacerdotes? La iglesia de ellos empezó en el año de 1900, en el 1500 y cacho, con Martín Lutero, el protestantismo, y nosotros empezamos desde que empezaron los apóstoles con Jesucristo nuestro Señor, y Jesucristo nuestro Señor es la piedra angular. Entonces, llamando a los 12, les dio la autoridad, sí, fíjense, les dio la autoridad y todos los 12, aquí están los nombres de los apóstoles: Pedro, Andrés, Jacobo, Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo. Ay, le veo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también lo entregó. Esta es la palabra de la Biblia Reina Valera. También nos habla en la segunda de Corintios. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
O sea, batallaron mucho para conocer a Jesús. Todavía resucitó Jesús y tal, no creían que había resucitado, tal, dudaban. Y es importante que no dudemos, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, somos unas personas nuevas, ya tenemos que cambiar, dejar de ser de carne y pasar a ser espirituales. Por eso, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, ¿qué le dice? Nos dio el ministerio de reconciliación, hermanitos. Sí, en la segunda carta de Corintios 5:18, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Díganme, los protestantes, aclárenme dónde dice el ministerio ¿cuál es el ministerio? ¿Quién les dio el ministerio? ¿Quién los hizo pastores? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quién? A los apóstoles, aquí está. ¿Y quiénes son los apóstoles? Pues los obispos, ahorita sigue estando Pedro. Pedro era, acuérdense, ya vimos el papa que viene desde el Antiguo Testamento, donde, bueno, viene donde Jesús, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento no viene en el Nuevo Testamento, pero la nueva alianza sí es a partir de que Cristo está en la cruz y hace es el Cordero inmolado que da su vida por nosotros. Entonces, pero antes ya había nombrado a Pedro. En Pedro dijo, tú serás la piedra en la que edificaré mi iglesia. Amén. Y de ahí en adelante se siguieron todos los papas. Por eso los protestantes batallan mucho porque si le echan al Papa, pues obvio que no, para ellos no existe sacerdocio, ni ministerio de reconciliación. Para ellos es es una barbaridad lo que estamos teniendo, cómo estamos confiando. Y vamos a suponer que a lo mejor ellos pensarán de esa manera, pero ellos con tal de criticarnos, porque si ellos hacen alguna cosa, nosotros no los criticamos. Nosotros, si ellos bailan y nosotros no los criticamos, si ellos levantan las manos, pues no los criticamos, y ellos, la verdad, pero ellos sí vienen y ven las cosas de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos salieron de nosotros. Ellos se llevaron nuestros cantos católicos, y ya dicen que son de los hermanos protestantes. Alabaré, 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 y así son pentecostales o son todos. ¿Por qué? Porque agarraron los mismos cantos que eran de aquí de nosotros, y cuando se salieron y se fueron para otra parte por conveniencia, porque ya les ayudaban, porque no sé, a lo mejor creen que los tratan mejor y porque les metieron en la cabeza que María Santísima no debería ser, que María no fue virgen y todo aquello, y toda la gente allá se va y se lleva todas nuestras cosas. Por eso ellos no creen que haya un ministerio de reconciliación a través de los sacerdotes. ¿Por qué? Sí, a lo mejor algunos sacerdotes han tenido algunas fallas, no hay que cerrarnos los ojos, hay de todo. Y hay muchos sacerdotes, queridos hermanos, que se han salido, que se casaron y se salen de la Iglesia Católica, pero no se salen de la Iglesia Católica. Se casaron, tuvieron hijos y todo, pero ellos pidieron su dispensa para salirse de la iglesia, no tanto de la iglesia, para salirse de su ministerio, para ya no estar celebrando la Sagrada Eucaristía, para no tener ese ministerios, porque, bueno, pues son hombres, al final de cuentas son hombres, y ellos cayeron en esa decisión. No, no digamos cayeron de la gracia de Dios, no, porque Dios también los ama. Al contrario, les agradecemos mucho a esos sacerdotes que fueron muy valientes cuando fueron jovencitos, se metieron al seminario, le echaron las ganas y empezaron a trabajar como sacerdotes, y les damos las gracias porque a través de todas maneras de ellos estaba el ministerio sacerdotal. Amén. Y fueron valientes y quisieron dar su vida y le echaron las ganas, no como a lo mejor nosotros los laicos,
que nosotros dijimos, no, no, ser sacerdote no es para mí, yo mejor me prefiero andar en la vida mundana que estar como sacerdote. No, ellos le echaron las ganas y pues no lo lograron terminar todavía así, pero bueno, pues oremos por ellos y que sigan adelante como servidores de Dios, ¿verdad? Acá en su familia, en su vida. Asimismo, pues ya ellos ya no confiesan, ya no pueden estar confesando porque ya pidieron su despensa. Entonces, dispensa. Ahora tenemos a los sacerdotes nuevos, a los jovencitos que vienen y con ellos podemos confesarnos. Porque dice los hombres, tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Por qué? Porque mientras tengamos pecados, estamos separados de Dios, ¿sí? Y más si tenemos pecados graves. Acuérdense que les dije, hay pecados veniales, hay pecados más graves, hay pecados mortales. Entonces tenemos que buscar la manera de tener una reconciliación. Por eso es el momento de buscar a Cristo, buscar el perdón de los pecados. Entonces, así como somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros os rogamos en el nombre de Cristo para que se reconcilien con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? Acuérdense que decían que maldito el que es colgado del madero, ¿verdad? Pues lo juzgaron como uno de los pecadores, ¿verdad? Sin haber conocido el pecado, y murió por nosotros. Y dice Jesucristo, mi Señor, dice, y no me quitan la vida, yo la doy por ustedes. Entonces, pues ya viendo todo esto, ahorita vamos a ver, eh, estoy aquí, déjenme ver, ya me perdí. Vámonos a través del estudio. Acá dice aquí, según la Biblia católica, nosotros los católicos decimos esto, ¿eh? Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados. Amén. A quienes los retengan serán retenidas. O sea, a quienes ellos digan, ¿sabes qué? No, ese pecado no. Y ellos tienen la autoridad. ¿Por qué? Porque aquí, acuérdense, está el Padre arriba en el cielo. Ya se fue Jesús al cielo y el Espíritu Santo se quedó aquí con nosotros. Por eso, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos tienen esos dones de, de, bueno, de consejo, don de sabiduría para orientarnos, para seguir a Jesús. Amén. Yo eso lo tengo consciente con cada uno de los sacerdotes que me he confesado. Ellos traen su consejo que me dan y es realmente viene de Dios. Estas versiones, otras versiones católicas dicen hasta a quienes perdonen los pecados, lo que le estaba diciendo ahorita, serán, serán perdonados. Amén. Entonces, según la Biblia, Reina Valera, la manipularon, les dijo otra vez la paz esté con nosotros, como el Padre, habiendo dicho esto, les sopló y recibió el Espíritu Santo a quienes remiten. ¿Se fijan? Aquí ya lo está viendo el Padre Luis Toro. Bien, pues ya de acuerdo a esto, hermanos, lo estamos viendo que Dios quiere que tengamos sacerdotes, que tengamos personas aquí en la tierra como ministerio para tener una reconciliación. Porque vamos a poner la lupa, como dice, nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Yo creo que primero tiene que tener en cuenta que debe reconocer que existe el Papa y que el Papa es el sucesor de Pedro, en donde viene Pedro llevando a toda su iglesia. Y también debe reconocer ya después de ahí que el sacerdote tiene razón de ser, que sí hay sacerdotes, no es simplemente nomás así, sino que es un sacerdote ministerial y que ellos son los embajadores de Jesucristo. Si usted no reconoce eso, pues seguirá teniendo los mismos problemas. No tendrá la confesión, podrá decir, no, como dicen los hermanos separados, vamos a confesarnos en nuestro propio cuarto y así se va a morir.
¿verdad? En su propio cuarto, sin confesión. ¿Por qué? Porque está haciendo caso. Por eso dice el padre Luis Toro ahí que es es un engaño del demonio. Por eso, aparte también, ahorita estamos viendo que el padre Armando Sánchez ya se fue a Roma para especializarse en la cuestión de exorcismo. Que Dios lo lleve y que Dios lo cuide, ¿verdad? Para que él pueda venir y ayudar y estar ya preparado, o más preparado todavía, para expulsar demonios. No es nada más así. Y todo es por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea, nos dio poder para expulsar demonios, ¿sí? Aquí, aquí está también, proviene de Jesucristo para reconciliar al pueblo a Dios. Por eso debemos de tener esa seguridad de que Jesucristo está haciendo las cosas que los hermanos separados niegan. Si alguno está enfermo, llame ustedes a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, dice. Eh, con la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará como, ¿verdad? Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados ahí mismo en la unción de los enfermos, por eso el sacerdote, ¿verdad? Les está ungiendo, tiene que ir el sacerdote, no es una unción que le pueda dar cualquier laico, ni cualquier aceite, ni cualquier cosa, sino tiene que ser especial. Ese aceite que ya viene ungido, ya viene listo, ya viene bendecido para que puedan hacer la labor que Jesús les encomienda a ellos. Sin embargo, los hermanos protestantes en su Reina Biblia, Reina Valera, nos cambian los términos. Esta palabra está ungido, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. ¿Qué dijo? Llame a los ancianos de la iglesia. Y acá, ¿qué dice nuestra iglesia, nuestra Biblia católica? Llame a los presbíteros, ¿sí? De la iglesia. Por eso ellos lo cambian para que tengan las personas, por cierta manera de decir que los sacerdotes no tienen razón de ser. Y así en todos los hermanos protestantes no pueden este, tomar en cuenta la palabra verdadera de Dios. Si se van por la palabra que ellos están queriendo hacer, pues pueden cambiarla mil veces y poner lo que ellos quieran. Y pues para ellos estará bien. Aquí el detalle es que yo quisiera que todos los católicos, los hermanos católicos, pues tengamos armas preparadas como para no dejarnos engañar por el enemigo, para que podamos vivir en paz. No es nada malo, o sea, es una cosa, una situación muy buena. Eh, si esto fuera malo, si confesar nuestros pecados fuera malo, nos fueran a golpear, nos fueran a quitar dinero, nos fueran a decir, tienes que pagar cierto diezmo con tanto, tanto debes, échale para acá. Entonces, pues es otra cosa, ¿no? Pero sin embargo, la confesión es gratuita, la confesión es voluntaria, la confesión es personal, no va usted a confesar pecados de otro, ¿sí? O sea, vamos a confesar y es para beneficio y sacamos nuestras cargas. Así también los sacerdotes, imagínense cómo estarán todos llenos de cargas a veces de tantas cosas que les vamos a platicar de todos los pecados. No, hermanos, es bien difícil, la verdad. Si yo a veces doy asesorías, eh, personales, platicando con alguien, le digo, no me hable mucho de pecados suyos porque no soy sacerdote, pero es difícil para agarrar simplemente cuando una persona me dice estoy enfermo, ya empieza usted a sentir cargas porque no puede quedarse sin que le duela también lo que le está doliendo al hermano. Tiene que compartir ese dolor. A veces se siente uno mal, no poder hacer por algo por aquellas personas que se están muriendo. Por eso los sacerdotes aquí, la palabra del Señor, pues van ellos en ayuda. ¿Ustedes creen que es muy fácil para el sacerdote ir al hospital y que le llamen en la madrugada para que vayan a ungirlo, para que vayan a confesarlo, para que vayan? Es difícil, no es como un juego, queridos hermanos, para que los hermanos protestantes a veces estén echándole en cara a los católicos y todavía se los quieren llevar para allá. Por favor, respeten.
respeten las decisiones de nosotros y respeten también la ingenuidad a veces de las personas que no saben leer o no quieren leer o no tienen el conocimiento suficiente para eso y se aprovechan llevándoselos. Acuérdate que lo puede llevar a la perdición y también yo creo que si usted se lleva a una persona así de ese tipo, usted podría traer un pecado muy grave porque lo está arrastrando al infierno. ¿Sí me explico? Porque si antes creía en la confesión y usted le quita esa creencia, lo está dejando con toda la bola de pecados que va a tener. Y a lo mejor para usted, su alma, ahí es donde puede tener problemas con Dios. Eh, yo quiero que sigamos adelante. En Mateo 9:1 dice esta cita, observamos que llevan a un paralítico y los escribas le dicen, ¿verdad?, que Jesús perdonó al paralítico. Tratamos de centrarnos en el versículo 6 que dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿sí? El protestante en esta cita resalta que cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre se refiere al mismo Jesús, Dios, es decir, el Hijo de Dios, evidentemente por ser Dios perdona los pecados. Hasta aquí ellos tienen toda la razón. Muy bien, pero vamos a esta cita que muestra algo más contundente en el contexto, que los hermanos separados quizás no logran ver o no aceptan porque están velados sus ojos. O dice el Padre, pues se hacen locos. Los católicos sabemos que cuando el texto dice el Hijo del Hombre, no se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, también se refiere al hombre en la tierra o a los hombres en la tierra. Pues todo esto lo aclara el versículo 8 que dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Aquí lo dice claro. Aquí no cabe la menor duda. Vamos a ver la lectura. ¿Cuál fue? La de Mateo 9:1. A ver si aquí lo traigo. Santiago, Mateo 9:1. Entonces, dice la Biblia Reina Valera, Jesús entrando en la barca, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda? Amén. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, entonces dice el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Amén. Y se levantó. Y salían de él, ya nos dice, está Mateo 9, nos dice que ya perdonó los pecados. Amén. Y en Marcos 1:5 dice, y salían de él de él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Sí? En Marcos 1. Vamos a ver, entonces otra vez, vámonos para atrás. Entonces, pues Jesús tiene la potestad de perdonar pecados. Y también Jesús, ¿verdad? Dejaba a todos con la boca abierta porque se levantó inclusive el paralítico y pues obvio que sus pecados fueron perdonados. Y los hermanos protestantes están como los escribas, los anteriores, los fariseos, que no creían que Jesús podía perdonar pecados. Entonces, si Jesús da esa facultad a los sacerdotes, ¿por qué no lo aceptan? Dice, aquí nos muestra claramente que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados, pues un hombre que no era Dios, que perdonaba pecados, estaba en la cita y la utilizaba la palabra confesar. La cita dice, y salían de él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados. Observar el contexto que dice que el hombre con el bautismo que perdonaba, un hombre con el bautismo perdonaba pecados, pregunta,
¿Hay realmente poder en la tierra para perdonar pecados? Sí, mediante un hombre que no era Dios, sino tan solo un instrumento de Dios. ¿Quién era? Juan el Bautista. Fíjense, ya desde hace mucho tiempo, hermanitos, ya desde hace mucho tiempo estaba ya el perdón facultado a una persona por Dios para perdonar los pecados. Amén. Se fijan lo que les dije desde el principio. Entonces, Hechos 19-18, este pasaje lo desgustamos y lo vamos a ver. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y quemaron delante de todos, y hecha cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Entonces, hermanitos, fíjense, ya muchos venían dejando la brujería, la hechicería, que esta permanecía desde hace muchos, muchísimos años. Es antiquísima la brujería, y practicaban la magia y traían, ya ellos ya estaban más aventajados porque traían también sus libros y los quemaron todos delante, ¿verdad? Y ya confesaban sus pecados, lo que habían hecho. Juan 20-21-23, poner la lupa en el fragmento, dice, confesando, dando cuenta de sus hechos, lo que habían hecho. Hay varios brujos que ya están dejando la brujería, que ya se están acercando a Dios, que están dejando todo porque saben perfectamente que su alma está en peligro. Y nos han llegado ahí algunas personas que practicaban la magia negra. Ya el Señor ya los ha convertido, ya están creyendo en el Señor, ya piden perdón por sus pecados. Por eso, queridos hermanos, usted, si está en ese caso, pues es tiempo de arrepentirse, de pedir perdón, porque usted tiene nomás una sola alma, no tiene muchas almas, y esa alma es la que va a sufrir cuando nos muramos. En Lucas 17-11 al 19 dice, este pasaje bíblico es una teología misteriosa, extraordinaria y atractiva. Muestra cómo el mismo Jesucristo valora la riqueza del sacerdocio. El Señor insiste en que el que tenga pecados acuda a los sacerdotes, ¿sí? En Lucas 17-19. Lucas 17-11. A ver, ¿dónde está Lucas 17-11? Ya se me pasó. Ya me pasé. Bueno, no tengo aquí Lucas 17-11. No, ya me pasé. Entonces, déjenme seguirle pues aquí, porque sí puedo ver en Lucas 17:11, aquí están. Vamos a ver, Lucas 17. Vamos a ver, la Reina Valera. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, ir a mostrar a los sacerdotes. Fíjense, desde ahí de Jesús le está dando a los sacerdotes su propio valor. Amén. Entonces, pues vamos a ver, queridos hermanos, ya que Jesús quiere que alguien tiene ese nombramiento, y hay una purificación al ser llevado al sacerdote. Todo lo manejamos alrededor de Jesús, de Cristo, y todo lo vemos con la fe de que Jesús da las órdenes a sí mismo. Así que somos embajadores de Cristo como Dios. Si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo y reconciliados con Dios, nos dice la segunda carta de Corintios 5:20. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a la aldea le salieron al encuentro los 10 leprosos y los mandó con el sacerdote. Entonces, aquí ya vámonos más en claro, y vamos a ir
Ya estamos terminando. Estábamos viendo lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Todo esto viene, confesar sus pecados. Este, dice, nota, si en el Antiguo Testamento se cometía pecado, se presentaba ante un sacerdote para conseguir el perdón por su falta, que no ha de continuar en el Nuevo Testamento. O sea, ya no se presenta ante el sacerdote para eso. Lo único que tenemos que hacer es ir a confesar nuestros pecados, ¿verdad? Los hermanos separados quieren que evitemos el rito del sacerdote, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, ya que el rey David, y luego acá el protestante podría decir en el versículo 18 y 19, dice claramente que David en su cántico le decía a Dios que él prefería ofrecer un espíritu quebrantado y contrito sin obedecer la ley del sacrificio, ya que dice Dios que no le gustaría un sacrificio o un holocausto. Pues dice así, un sacrificio no le gustaría ni querráis. Si te ofrezco un holocausto, mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desprecias a un corazón contrito. ¿Cómo le podemos refutar el error? No, no es así. David era un profeta, era un hombre elegido. Por lo tanto, debía obedecer la ley y el sacrificio de animales ante un sacerdote. En el versículo 18 y 19, David lo está resaltando. Es que no basta solo el sacrificio en el holocausto, pues agrega que hay que presentar además un espíritu de arrepentimiento o quebrantado, ¿sí? Los hermanos protestantes nomás leen o les presentan a ustedes ciertos versículos y los demás no los ven, ¿verdad? Por eso aquí el padre Luis Toro nos está haciendo la aclaración de que veamos un poco más. Está diciendo que sí se tiene que presentar el sacrificio acompañado de un arrepentimiento agradable a Dios. ¿Sí? Entonces esto es en el Antiguo Testamento. Y ya pues ya lo vimos los del Nuevo Testamento, porque Dios tiene misericordia de nosotros. En Mateo 6:6, mas tú cuando ores en tu aposento cerrado, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los hermanos separados alegan que esta es una confesión directa con Dios y no es cierto. La cita no habla de confesión de orar, no habla de confesión, sino de orar. ¿Sí? O sea, no está diciéndole, cuando tú vayas a pedir perdón por tus pecados, métete en tu casa, en tu cuarto y ahí. No, está diciendo de orar. Cuando nosotros oremos, por eso, pero ellos lo manejan de otra manera. Y en Jeremías, donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre, aunque esta cita no habla de una confesión para los hermanos separados, es confiar. Aquí no está diciendo que vamos a confesarnos con un hombre, sino confiar. Yo creo que por decir, yo puedo ir a confesar con un padre, pero el padre por decir, pues yo no lo conozco, ¿verdad? Pero yo me puedo confesar desde el hecho que es un sacerdote y me puedo confesar con él. Eso es otra cosa, son palabras que los hermanos separados van haciendo que lo veamos de la manera que a ellos les convenga para que a nosotros nos saquemos de nuestra religión. Y luego en Mateo 18:18 dice, de cierto digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Amén. ¿Se fijan? Mateo 8:18. Gloria a Dios. Así que el Señor le concede a los hombres el perdón de los pecados. ¿Sí? Vamos a ver 18, Mateo 18:18, porque es así, si me gusta, ¿dónde la puedo ver? Fíjate, todo esto acá. Espérenme un poquito, no se me desesperen. Mateo 18:18. Es que también voy de greña porque a veces este, vemos los temas en dos partes cuando lo veíamos con el Padre Toro en 2 semanas y aquí lo estoy viendo en una sola hora. Por eso no estoy a greña. Aquí está Mateo 18:18. De cierto digo que todo lo que ates, dice,
Dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado un hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste la palabra, toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos o más o dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, aquí, queridos hermanos, aquí nos está diciendo el Señor que vayamos a la confesión, ¿verdad? Es cierto, dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿A quién le está diciendo? Pues está diciéndole a los apóstoles, ¿verdad? Les está diciendo cómo está, cómo es, cómo se respeta, cómo debe respetarse, porque lo que está diciendo, Él ya no está aquí ahorita en la tierra. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Entonces, pues ya. Terminamos con esto. En Hebreos 17, si, pues, si la perfección fuera por el sacerdote levítico, bueno, ese es otro, porque bajado él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fueran llamados según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdote era necesario que también se cambie la ley. Se cambió el sacerdocio. Antes era el modo de Aarón, y ahora es el modo de Melquisedec, que donde está el cuerpo y la sangre se convierte en pan y vino para nosotros, en donde es Jesús el que convierte su cuerpo y su sangre en el pan y vino que nosotros comemos en la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Que es el mismo Jesús. Jesús es todo sumo sacerdote, es tomado entre los hombres, y le piden representante ante Dios presentar sus ofrendas y las víctimas de pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. No está diciendo que el sacerdote es libre de pecado, ¿no? Lleva también su propia debilidad, por eso tiene que hacer el ofrecimiento. Por esa razón debe ofrecer el sacrificio de sus propios pecados, al igual que los del pueblo. Y la verdad, como dijo el padre, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, pero el padre que sale mucho ahí en el YouTube y en el TikTok, que estaba diciendo que pues también él es muy pecador, ¿ya? Pues sí, todos somos, a veces somos pecadores, y somos muy pecadores, a lo mejor no sabemos cuánto en relación a quién, ¿verdad? Por eso, queridos hermanitos, nosotros pues le damos gracias a Dios que tenemos sacerdotes, y porque todos somos pecadores. No hay ninguno, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Todos, 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 todos. Entonces, los sacerdotes, este, dice, no te avergüences de confesar tus pecados, no nades contra la corriente. En Sirácides, en los libros muchos de los libros que quitaron los hermanos separados. En la primera de Corintios 4:1 nos dice, vean pues nosotros a servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Conclusión. Lamentablemente, el día de hoy muchos católicos no frecuentan el confesionario debido a tener la mentalidad protestante, pues han oído repetitivamente que los sacerdotes son pecadores al igual que los otros, y que la confesión es. Pues sí, hermanitos, con esto terminamos ya el séptimo tema, que viene siendo el de la confesión. Por eso vamos a- a hacer el otro, que viene siendo el siguientito, que de la Sagrada Eucaristía. Le estoy promocionando ahorita ya mi página web.
de Jorge Herrera N. Espero con el favor de Dios que pueda servir. Quiero poner ahí algunas cosas. Ojalá y que ahorita por lo pronto que tengo ese es el taller de apologética. Tengo algunos cantos que yo mismo he hecho, los cantos católicos. Tengo eventos próximos que vamos a tener la semana con Jesús en Jesús Misericordioso, eh, antes de Pentecostés. Tengo el Evangelio diario y temas de reflexión. Probablemente vayamos a tener otros temas de liberación, otros temas de oraciones de sanación. Así es que, pues, si gustan irlo viendo, ahí está la dirección. Y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo tema. Le damos gracias a Dios por su bendición y por haberme prestado la oportunidad de dirigirme hacia ustedes. Que Dios los bendiga.